Hola, hola, hola. Buenas tardes. Bueno, el día pasado, después del paréntesis de ayer, estábamos con el tema de la enfermedad familiar, de la codependencia, de la coadicción, de aquello que comentaba que Salvador Minuchin, el argentino, decía o definía como familia psicosomática, ¿no? Ese tipo de familia que define él con este nombre, pues se significa porque parece que solamente funciona bien cuando alguno de sus elementos funciona mal. Estábamos hablando de las características de este tipo de familia y, lógicamente, pues la lista de ellas pues era como para que cualquiera que esté en un núcleo de estas características pues se lo plantee, ¿no? Desde la comunicación cuidadosa y miedosa, la relación sin límites, abusiva, invasiva, a veces la fusión, el apego excesivo, la relación de victimización, el pobre de mí, necesidad obsesiva de controlar la conducta de los demás, esa tendencia posesiva que tienen algunos codependientes, en los profundos sentimientos de incapacidad, la dependencia, la aprobación, de la aprobación o de la admiración de los demás, dándose el baño de multitud o el minuto de gloria que tiene que ver en cuanto mira qué persona más sacrificada soy, cuánto me implico con él o con ella y cuánto me sacrifico y lo que sufro, ¿no? Los sentimientos de incapacidad profundos, la dependencia o la caída en los cuadros depresivos, muy característica, la relación de celos y de inseguridades, la sobreprotección, la incapacidad de resolver conflictos, esa rigidez, pero a la vez fragilidad que les contempla, ¿no? Entonces, el sistema familiar de la persona adicta establece así pues un estilo de vida, que permite que la enfermedad pues continúe, medre en él y se asiente, de manera que se convierte en una actitud pues obviamente colaborativa con el proceso de desarrollo de la enfermedad. Se hace mención sobre este estilo de vida con el propósito de mejorar la información, ya lo decía el otro día también, sobre la enfermedad, ya que una de las causas que impide la pronta atención de quien padece la enfermedad es el desconocimiento de lo que le ocurre, ¿no? Tanto si es familiar como si es persona con el problema. Lo que pasa es que hablamos, como en la adicción, de cuadros de negación de la enfermedad. La negación de la persona, a veces incluso la negación de la persona adicta por parte del familiar es un factor determinante para el desarrollo de la enfermedad familiar. La negación de la enfermedad de la persona adicta, quiero decir, ¿no? Que en el núcleo de la familia se esté viendo lo que se está viendo, viviendo lo que se vive, y todavía pues una buena parte del núcleo, o sobre todo las partes punteras del núcleo, pues decían que en realidad ahí no está ocurriendo lo que está ocurriendo, ¿no? Se mira para otro lado y será pues algo puntual, un día se dará cuenta, ya verás cómo cambia, en fin, si aguantamos todos juntos esto cambiará, porque se tiene la creencia de que la fuerza del grupo familiar, que se está descomponiendo precisamente por causa de la adicción, pues dará pie a que la persona adicta cambie. Y lo que la persona adicta va a hacer va a ser cambiar el núcleo familiar. Es decir, los que van a cambiar van a ser ellos, que se van a acabar adaptando a una serie de comportamientos erráticos que tienen mucho que ver con lo que comentaba antes, con la afirmación y la continuación de la enfermedad, sobre todo en el proceso de aislamiento marcado que va a significar el hecho de que nosotros lo hacemos, nosotros lo consumimos, nosotros nos lo tragamos y nosotros lo digerimos. Este es el cuadro básico de la familia psicosomática. Es decir, que estamos hablando de sistemas defensivos, en el caso de la familia, pues similares o iguales a los que manejamos las personas adictas. Es decir, que es una forma clara de prolongación del proceso. La misma actitud que tenemos nosotros es la que manejan ellos. Y eso, les guste o no les guste, pues se tiene que mirar, o debería de tener que mirarse. En una familia adicta, pues se podría decir que la adicción es mantenida por todos los que componen la familia. Cada uno con su rol, cada uno haciendo su función, cada uno potenciando sus situaciones o sus movimientos concretos dentro de la misma. Entonces, cuando hablamos de los roles en la familia de una persona adicta, pues tendríamos que diferenciar claramente cuáles son estos roles, ¿no? Por lo menos conocer los más clásicos, los más destacados o los que más llaman la atención. Me están diciendo por aquí que no me oís. No sé si me estáis oyendo.
Ángel Luis, ¿me oye o no me oye? No sé. Chema me está diciendo que no oye. Pues chicos, no sé. Yo no... Si me decís algo, pues... Todo perfecto, vale, pues ya está. Pues entonces será cosa de que alguno tiene el volumen quitado y me está diciendo a mí que bla, bla, bla. En fin. Bueno. Hablaba de los roles en la familia del adicto, ¿no? Hablábamos de la negación de la enfermedad, hablamos de los roles en la familia. Bueno. Lo cierto es que a causa del desarrollo de la enfermedad, pues los miembros del grupo van enfermando progresivamente de codependencia, de coadicción. Y muchas veces esto se traduce en una inversión de gran cantidad de tiempo y de energía en la interpretación de los roles que cada uno, de los roles disfuncionales que cada uno va adoptando. El objetivo de estos roles es proveer a la familia de un mecanismo de defensa para calmar pues tanto el miedo como la ansiedad, como todo lo que o por lo menos tener la sensación de estar haciendo algo para resolver el problema. Que como en todas partes, el que no se consuela es porque no quiere, ¿no? Lo cierto es que el resultado final es que la adicción se fortalece y la familia pues acaba enfermando aún más, estableciéndose un sistema familiar que gira o que funciona girando en torno a la adicción. Todo gira en torno a ella. Al final, recordad, siempre manejo el elemento este del elefante en la sala de estar, ¿no? Y todo el mundo gira alrededor de ella, la gente pasa por un lado, pasa por otro, por detrás, por delante, por debajo de las patas, por donde quiera, pero el elefante sigue allí. Aunque nadie quiera verlo, sigue allí. Y ahí hace todos los desastres que tiene que hacer. Entonces, a continuación os voy a poner una descripción breve de los roles pues, disfuncionales en la familia de la persona adicta. Uno de los más destacados es el rol de rescatador o de rescatadora, de la persona rescatadora, ¿no? Que es el miembro que se encarga de salvar a la persona adicta de los problemas que ocasiona su adicción. Es el que inventa las excusas, paga las cuentas, llama al trabajo para justificar ausencias. En general, es la persona que se asigna a ella misma la tarea de resolver todos los líos, todas las crisis que la persona adicta produce. Claro, lo que no entienden es que de esa manera lo que promueve es el autoengaño de la persona adicta, porque la mantiene totalmente ciego a las consecuencias de su adicción y además permite que se convenza de que en realidad no existe ningún problema. Dice, yo hago lo que coño quiera que haga, pero al final aquí resulta que todo está resuelto, ¿no? Yo no veo que esté generando problemas. No sé si soy consciente o no de que alguien viene por detrás mío como coche escoba y va recogiendo todos los desastres que yo voy dejando, pero bueno, es que pues no sé, pues no será para tanto. Que yo tenga como misión en la vida generar desastres y que alguien por detrás de mí, vaya arreglando los desperfectos, pues bueno, pues será que la vida tiene que funcionar de esta manera, ¿no? Y el adicto lo acaba creyendo. Y llega un momento en que por muy gordo que sea el desastre, siempre está el rescatador ahí al quite para poder resolver la situación que sea. Y claro, la persona adicta pues acaba convenciendo de que efectivamente que no será tan grave cuando hay alguien que se ocupa de resolverlo todo. Si fuera serio y la persona le quiere tanto que se preocupa de recoger todos los desastres que lo ocasiona, pues seguramente se lo diría, ¿no? Es lo que puede pensar el adicto, ¿no? En su mente enferma, de decir, bueno, si ya estoy haciendo algo tan grave, ¿por qué no me lo dice nadie? Claro, pero es que la misión del rescatador no es la de decirle cuáles son los desastres. La misión del rescatador es resolverlos. Esto es un vaivén, pero bueno, como no es, lógicamente, el único rol del grupo, pues el siguiente que quiero explicaros es el rol del cuidador, ¿vale? Primero el rescatador o la rescatadora y luego el cuidador o la cuidadora. En este segundo caso, el cuidador o la cuidadora asume con ímpetu todo tipo de tarea y responsabilidad que pueda, con tal de que la persona adicta no tenga ninguna, o que tenga las menos posibles, ¿vale? Que no se preocupe de nada, que yo me encargo de las gestiones del banco, de las gestiones del ayuntamiento, de esto de la casa, de lo que sea. O sea, actúan de esa manera y se meten en todo tipo de fregados con el convencimiento de que por lo menos las cosas, gracias a él o a ella, pues siguen funcionando. Que es muy parecido al rol del rescatador.
Solamente que este se ocupa pues de que el resto de las cosas funcionen al margen de lo que el adicto esté haciendo, ¿no? Una cosa es recomponer los desastres del adicto y otra cosa es que las cosas que están alrededor de la adicción, como puede ser la economía familiar, el trabajo, la casa, en fin, todo este tipo de cosas pues sigan funcionando. Claro, lo que no pueden ver los cuidadores, los que cumplen el rol de cuidador, es que esta situación les va cargando cada vez más con tareas que no les corresponden y con responsabilidades que no son suyas. Y eso les va a generar una sobrecarga que al final va a afectar a su salud. Y luego vendrá el llanto y la rasgadura el rasgado de vestiduras. Luego vendrá lo que tenga que venir, pero de momento la función es esa. Una función que a su vez pues, promueve la falta de conciencia, como en el caso anterior de la persona adicta, sobre las consecuencias de su comportamiento. Joder, pero si aquí todo funciona. Hay alguien que me arregla los desastres y por otro lado tengo a alguien que a lo mejor puede ser la misma persona, o otra diferente que se ocupa de que a mi alrededor todo funcione. Entonces, ¿qué coño me vais a decir a mí de que está pasando algo? Si el rescatador se le ocurre decirme que estoy haciendo algo mal, por otro lado, el cuidador me está demostrando que eso no ocurre, porque todo está funcionando. La casa está bien, el banco está bien, el ayuntamiento, todo está bien. Y claro, y yo como adicto, o como persona adicta, pues te haces la picha un lío, ¿no? Porque dices, joder, ¿qué pasa aquí? Si yo me lo paso como Dios, todo lo que me da la gana, consumo como quiero, y encima todo funciona bien. O sea, si al final soy un dechado de virtudes, ¿quién me va a decir a mí que estoy haciendo alguna cosa mal? Bueno, después de estas dos figuras prominentes, pues aparece la figura del rebelde o la rebelde. La función del rebelde o de la rebelde es ser la oveja negra, ¿no? Su función es atraer de alguna manera la atención sobre él mismo o ella misma, de modo que todos puedan volcar en él o en ella toda su ira y toda su frustración, ¿vale? Se convierten de alguna manera en el carro de las tortas y asumen el papel, pues llamando la atención de las maneras más peregrinas. Una de ellas es la rebeldía, ¿no? Hablamos de que muchas veces pues es el niño o la niña que tiene problemas permanentes pues en la escuela, de disciplina, o el chaval joven que ya empieza de alguna forma a experimentar con drogas legales o ilegales, ¿no? Cuando en casa están ocurriendo cosas, pues hay uno de los chavales pues suele significarse como un auténtico campeón y a lo mejor otro, en el caso de que haya dos, pues se significa como un desastre, igual que su padre o que su madre, ¿no? O en el caso de que sea el padre o la madre los que tengan el problema de adicción. El caso es que si vamos a poner en el supuesto hipotético de que fuera el padre el que tuvo problemas y ya ha empezado a hacer un proceso de rehabilitación o sigue teniendo el problema de consumo, pues el hijo hace lo propio, imita perfectamente lo que hace el padre para que quiten la atención sobre el padre y la pongan sobre él. En este caso sería la madre o el otro miembro de la familia los que continuamente se preocuparían más de él que del foco del problema. Y esto es una auténtica perversidad, porque si por lo que sea la persona adicta se pone en rehabilitación, el familiar, en este caso rebelde, pues va a seguir con su proceso de consumo. Le llama la atención llamar la atención de esta manera. Y le gusta porque de alguna forma concentra la atención de su madre o de su padre, en el caso que sea, ya me entendéis, sobre él, ¿no? Necesita una cantidad desmesurada de atención y hará lo que sea para que todo el mundo esté pendiente de él. Desde consumir a lo que sea. Empezará a plantearse pues salidas, yo qué sé, desde episodios de migración a otras ciudades, a otros países, búsqueda de parejas de lo más extraño, en fin, formas de llamar la atención y que todo el mundo esté pendiente de todo lo que él haga, ¿no? Luego está el papel de héroe. El héroe o la heroína pues está siempre también empeñado en desviar la atención de la familia hacia él, pero en este caso a través de logros positivos. De esa manera, pues lo que hace es que todo el grupo se sienta orgulloso y se olviden por un momento, pues, o de manera interválica de la persona adicta, ¿no? Estamos hablando de un chaval, una cría, un chaval, una chavala, que puede ser pues un alumno impecable en sus estudios, un atleta que sobresale entre los demás, o ese que siempre está haciendo o logrado todo aquello que se espera de él, ¿no? Es un éxito con patas, coño, la persona perfecta. Bueno, entonces ya tenemos un cuadro inicial que es
que en el grupo, en la familia psicosomática, pues hay una persona que se dedica a rescatar y a salvar o arreglar las pirulas o los desastres que va dejando la persona adicta. Alguien que cuida para que funcione el resto del grupo como tiene que funcionar. Alguien que se ocupa mediante procesos de rebeldía de llamar la atención para que ésta no se focalice siempre sobre la persona adicta, y alguien que se convierte en un auténtico campeón o campeona para que todo el mundo esté pendiente de esos éxitos y se olviden de la persona adicta. Bueno, en quinto lugar aparece el rol del recriminador o recriminadora. Este es la persona que se encarga de culpar a la persona adicta de todos los problemas de la familia, tengan que ver con la adicción o no. Como veis, el tema está bastante equilibrado, ¿no? Porque hay gente que se ocupa, hay gente pató, como dicen en mi pueblo. Este se encarga de llevar sesiones de recriminación pues tremendamente amargas y sermones que solo sirven pues para bueno, desde indignar a la persona adicta a que le entren por una oreja y le salgan por la otra, ¿no? Son palabras huecas que a una persona adicta pues sí, pueden llegar a indignarle y a cabrearle y darle un pretexto pues para salir y seguir consumiendo todavía con más mala leche, ¿no? Porque como decía el otro día, las palabras tienen que tener peso y tienen que tener poso, y más cuando se le dicen a un adicto. Por lo tanto, conviene que cada cual sepa en qué ámbito, en qué rol se está moviendo, porque un recriminador que recrimina por recriminar sin más función que creer que sus recriminaciones, sus broncas, sus salidas de tono o su represión sobre la persona adicta va a conseguir su propósito ¿qué propósito? Por cierto, ¿qué propósito? ¿Cuál es el propósito del recriminador? ¿Solucionar el problema o recriminar? ¿Qué va a hacer el recriminador cuando se solucione el problema, cuando la persona adicta deje de consumir? ¿Se pondrá el tratamiento para arreglar su problema de recriminación, o buscará como sea que el problema se mantenga para poder tener a alguien a quien recriminar? Vamos a mirarlo un poco por todos los lados, ¿no? Porque aquí parece que muchas veces algunos se van de rositas, ¿no? Entonces, el recriminador en quinto lugar, y en sexto lugar tenemos pues a la persona desentendida o al que no quiere saber nada, ¿no? Y este también es un rol que suele ser adoptado por algún menor, ¿no? Que intenta mantenerse pues al margen de las broncas, de las discusiones y de la dinámica familiar. Intenta pasar totalmente desapercibido. Es muy característico en niños que se meten pues se esconden debajo de las mesas o de las camas cuando llega pues la persona, por que sea, pues, en mal estado, borracha o pasada de vueltas, y intenta que nadie le sienta moverse por la casa. O sea, es como una especie de fantasma que se mueve entre bastidores para que nadie se fije en él, ¿no? Esta vez, en realidad, es una máscara que cubre una tristeza muy profunda, ¿no? Y una tristeza y una decepción que es incapaz de expresar. Y como no puede hacerlo, pues se esconde, ¿no? Es un cuadro tristísimo el de estos críos, ¿no? Luego aparece la figura pues del disciplinador. Después del que recrimina, el que echa las broncas, pues está el que implanta la disciplina, ¿no? Este es el que representa la idea de que aquí lo que hace falta es disciplina y se lleva a límites extremos, como pueden ser la agresión física o verbal a la persona adicta, ¿no? Claro, lógicamente esta, como la del recriminador, es una actitud que nace de la ira y de la frustración que se van acumulando en la familia, ¿no? Y muchas veces de los sentimientos de culpa de muchos padres, que muchos padres albergan por la adicción de sus hijos, ¿no? Sin entender muy bien por qué tienen ese cargamento. Pero está claro que la violencia no añade nada positivo a la familia. Y desde luego, una familia que ya está enferma, meterse en estos cuadros, pues no le beneficia en absoluto. Así que es obvio que cada uno de los familiares que realizan estos roles sin saber que están promoviendo el desarrollo de la adicción, pues se lo tendrían que hacer virar, ¿no? Se lo tendrían que hacer virar. Porque lo cierto es que están convencidos de que están ayudando, pero claro, es que pues por esa razón misma es necesario hacer conciencia de la necesidad de cambios en la familia para poder lograr una recuperación de calidad. Si la familia entiende y se mantiene sobre su tesis de que no pasa nada, de que aquí el único problema es que esta persona que está consumiendo, que tiene una adicción, pues es la que tiene que hacer su recuperación y dejar de consumir, y que ellos no necesitan sustento ni apoyo de ninguna clase, pues estamos jodidos, porque estos roles
desde el disciplinador, el desentendimiento, la recriminación, la heroicidad, la rebeldía, el cuidado patológico y los rescates, pues dejan una huella psicológica profunda. Y una persona que está habituada a hacer durante años o cumplir durante años un rol de estos, no lo deja tan fácil. No es tan sencillo como el hecho de que la persona que tiene el problema de adicción se pone en recuperación y los demás automáticamente ya dejan de recriminar, dejan de hacerse el héroe, dejan de hacer el payaso, dejan de hacer de recriminadores, dejan de que la persona que tiene la tendencia de cuidador la va a seguir ejerciendo y la va a seguir ejerciendo de una manera patológica porque es lo único que conoce y que sabe hacer. Cuando una persona con un rol de cuidador le planteas que tiene que dejar de ocuparse de la persona adicta y ocuparse de ella misma, te mira como si fueras un jodido marciano. Es lo que estás diciendo. Hombre, ahora que se está cuidando él, pues yo le voy a cuidar más. Pero no, ahora que se está cuidando él, lo que tienes que hacer tú es cuidarte tú. Así tú te cuidas en tu sitio y él se cuida en el suyo. Y así los dos cuidándose por separado, os cuidáis mutuamente. Mucho más que si tú estás pendiente de cuidarle a él y te olvidas de ti. Porque si te olvidas de ti, tú no arreglas lo tuyo. Y si no arreglas lo tuyo, vas a interferir en lo suyo. Siempre interfieres. Un cuidador, por norma, acaba siendo una persona invasiva. Y no va a poder evitarlo, se va a tener que meter en la vida del otro. Y además es el prototipo de persona de que cuando la persona adicta en rehabilitación va bien, él o ella, la cuidadora o el cuidador, se pone mal. Se pone mal porque ya no tiene a quién cuidar. Se pone mal porque ya no tiene su juguete favorito entre manos. Se pone mal porque se aburre y ya no tiene nada que hacer. Se pone mal porque no se atreve a mirarse a ella misma y preguntarse qué cojones es lo que pasa en sí misma para estar tan desatendida o tan olvidada de sí y tan importantemente volcada en los demás. ¿Por qué no se pone delante de un espejo y se mira? Pero vamos a ver, ¿a mí qué me pasa? Si la persona esta ya no me necesita porque está haciendo un trabajo de rehabilitación espléndido, o por lo menos intentándolo, ¿qué es lo que me pasa a mí? ¿Por qué estoy yo mal si él o ella está bien? Esto se lo tiene que preguntar la persona. Debería de preguntárselo, y de hecho se lo preguntan, ¿eh? Otra cosa es que miren para otro lado y digan, bueno, yo no quiero líos. Yo no quiero líos. Aquí no está pasando nada. No, sí está pasando, ¿vale? Porque si no lo miras, lo que vas a hacer va a ser, de una forma o de otra, potenciar el abandono de la rehabilitación de la persona adicta. Con el único fin de tener a quien cuidar. Y la persona adicta no es un juguete tuyo. No es un muñeco. No es un payasito. No es nada de eso. Es un ser humano que está luchando por su rehabilitación. Y tú tienes que apoyarle haciendo la rehabilitación tuya, no la suya. La suya la tiene que hacer él o ella. Si ya está en marcha ese proceso, lo que toca es que tú hagas lo propio. Que te mires a ti, que mires tus carencias, que mires por qué toda tu vida está focalizada en ayudar a otra persona y olvidarte entre tanto de ti. Porque tienes que mirar todo lo que de ti has olvidado durante años y entender la razón, la causa que provocó eso. Y a lo mejor puede ser que sea, pues como en días anteriores, que en tu familia haya habido una adicción anterior por parte de padres o de algún familiar cercano y has vivido desde cría o desde crío con esa carencia. Bueno, pues todo eso tiene su modalidad de trabajo. Pero la modalidad de trabajo es que tú también te tienes que poner en un plano de realidad y entender que tienes que hacer cosas importantes para cambiar tu rol de cuidador y enfocarlo hacia ti. Te tienes que cuidar a ti misma, a ti mismo. Es muy importante que lo hagas. Es muy importante que lo hagas porque lo primero en tu vida eres tú. Y en la vida del adicto es la persona adicta. Y si él prioriza, y ella prioriza en sí, y tú priorizas en ti, esto funciona muy bien. Pero si tu prioridad sigue siendo la persona adicta, no va a funcionar bien. Cuando una persona adicta se pone en rehabilitación, la sobreprotección del cuidador no hace falta. Es un papel que hay que quitar. Pero claro, ¿y qué haces entonces? Pues eso, vuelcas la atención sobre ti mismo y no te gusta lo que ves. No te gusta lo que ves porque no te conoces. No te conoces porque no te has mirado nunca. Y no te apetece conocerte. Que es la paradoja de esta historia. Bueno, si no sabes quién eres ni cómo eres, si no te conoces, ¿por qué te da miedo conocerte? ¿Qué estás ocultando? ¿Cuál es la trampa? ¿Por qué tanto sacrificio por los demás y tan poco por ti misma o por ti mismo? ¿En dónde te has equivocado?
¿Dónde se cruzó el camino? ¿O cogiste la dirección equivocada? Esto hay que mirarlo. Esto hay que hablarlo con gente que sepa, que esté experta, sobre todo en terapias de familia. Aquí tenemos a una que lo hace muy bien, que es la Yolandita. Pues por ejemplo, lo podrías consultar, hablarlo con calma y atender todas estas situaciones. Deberías de hacerlo, ¿no? El cuadro del rescatador, pues viene a ser parecido, ¿no? O sea, si toda tu dinámica de vida está en salvar pirulas del adicto o de la adicta, pues en el momento en el que para y se ponen en situación de rehabilitación, ¿a quién vas a rescatar tú? Pues tienes a quien rescatar, a ti. Te tienes que rescatar a ti de ti mismo, ¿vale? De tu abandono permanente de tu propia vida, de todo lo que tú eres como ser humano. Tienes que poner el foco en todo lo que necesitas saber de ti y empezar a conocerte, hacer un trabajo de reestructuración personal que lo necesitas. Y tienes que rescatar todas aquellas cosas que te tienes olvidadas desde hace muchísimos años en algún arcón. Y ese arcón está dentro de ti y ahí tienes que mirar, tienes que buscar la razón de tu abandono. Tienes que buscar por qué. Tienes que estar siempre rescatando a otros y nunca rescatándote a ti. Esto es vital que lo hagas, pero necesitas ayuda. Las situaciones de los chavales, sobre todo si ya están en la adolescencia, por ejemplo los rebeldes que ya están en la adolescencia y cumplen estos roles o que ya han empezado a llamar la atención igual pues con consumos de sustancias tanto legales como ilegales, son complicados, porque realmente, hombre, en el movimiento asociativo tratar a menores de 18 años pues es complicado y normalmente no se hace o no se permite hacer. Pero se puede hablar con ellos, eso sí, una intervención puntual e intentar ver por dónde van los tiros, ¿no? Pero esto es muy complejo, es muy complejo. Lo que sí tenemos que tener claro es una cosa. Si los mayores, en el caso de que estemos hablando de una disfunción familiar en el que el padre o la madre son los que tienen el problema de adicción. Vamos a poner que el padre es adicto. Vamos a poner que tiene un problema con la cocaína, con el alcohol, con el tabaco, en fin, y se pone en rehabilitación. Y la madre es el prototipo de la persona, pues no sé, pues cuidadora o rescatadora. Y también se pone en rehabilitación. Y ambos dos hacen sus propios procesos. Lo que está claro es una cosa. El rol de los hijos, bien sean rebeldes o héroes, o lo que coño quiera que sean, cambiará. Porque van a ver lo más importante que tiene que ver un adolescente en la vida, el ejemplo. Y el ejemplo es que la actitud de sus dos padres va a cambiar, tanto el de uno como el del otro. Si los dos hacen su proceso de rehabilitación, normalmente el rebelde y el héroe aprenderán que tienen en casa algo que estaban buscando mediante sus actitudes de rebeldía o de heroicidad. Y bajarán el pistón en esos términos. El mejor curso es el ejemplo. Eso está claro. Si no ocurre esto que estoy diciendo y la persona adicta se pone en rehabilitación y la persona codependiente o coadicta no lo hace, los chavales se van a hacer la picha un lío. Porque no van a entender cómo es posible que habiendo cambiado una de las partes, la otra no cambia. Mantiene los mismos argumentos, la misma estructura, el mismo funcionamiento, en casa pasan las mismas broncas y los chavales no entienden un carajo. Dice, coño, pero si mi padre o mi madre si ya no consume, ¿por qué el otro sigue aquí montando estas bullas? ¿Pero por qué tiene que hacer estas cosas? Y los chavales no entienden. Los chavales lo que sí entienden, y lo entienden muy bien, y a la primera, es que cuando los dos están en la misma dinámica, si su posición es errática, o es de consumo, o es de tipo que sea, pues se descalabra. Y van a entrar en una fase de descontrol, lógica por otra parte, porque se descolocan, pero pues si siguen consumiendo se descolocan del todo. Pero se irán acercando de forma esporádica o puntualmente a los procesos de rehabilitación. Empezarán a picotear en grupos de ayuda, empezarán a darse cuenta de que si sus padres lo están haciendo, por algo será. Y a la vez estarán recibiendo los impactos del cambio que en casa se está produciendo. Pero para eso hace falta que ese cambio se produzca. Porque si no es así, pues claro, pues los chavales van a seguir haciendo y llamando cada vez más la atención.
que es otro de los cuadros que se puede dar. Si los dos se ponen en marcha, en funcionamiento y se habilitan, puede que la parte sobre todo el cuadro del rebelde, se extreme, se acreciente y busque que todo el protagonismo recaiga sobre él, convirtiéndose en la persona adicta del grupo familiar. En cuyo caso, todo el núcleo tendrá que hacer lo adecuado en cuanto a la rehabilitación que hemos ido planteando desde el principio. Hemos cambiado una persona adicta por otra, ¿vale? Pues vamos a seguir haciendo lo que hay que hacer. Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues no tiene que haber un rescatador, no tiene que haber un cuidador, no tiene que haber un recriminador y no tiene que haber, pues ninguno de los cuadros que estamos hablando, porque si no lo vamos a poder conseguir, ¿no? No sé si me estoy explicando bien, creo que igual es un poco lioso, pero vamos, entiendo que los cuadros van en este aspecto. Vale. Si la persona recriminadora no se pone en tratamiento, va a pasar 3/4 de lo mismo. Va a tener que buscar a alguien a quien recriminar. Y posiblemente lo que haga es recriminar al rebelde, al hijo ese que todavía está pues enredando o tonteando o haciendo los cuadros o consumiendo. Cuyo caso, bueno, ya la otra persona adicta ya está en su proceso, pues ahora ya, pero ya tengo a otro. Con lo cual voy a focalizar en él, claro, y el rescatador también, y el cuidador también, todos van a tener de quién ocuparse, ¿no? Es que estamos hablando de cuadros que muchas veces roles que muchas veces los cumple la misma persona. Porque a veces hay una persona que recrimina, pero que es la misma que se ocupa de cuidar y que es la misma que se ocupa de rescatar. Porque tenemos capacidad para eso y para más, ¿no? Entonces tenemos que tener claras cuál es la función de toda esta historia y entender que la familia también se tiene que rehabilitar, se tiene que poner en rehabilitación. Porque si todos estos roles no se solucionan, pues el proceso va a ser, claro, va a ser un desastre, ¿no? De los críos que pasan por el papel de desentendidos en esto, cuando los padres están ya en ese proceso de rehabilitación, los chavales empiezan a salir de debajo de las mesas y de debajo de las camas, empiezan a ver que en su casa hay una estabilidad y las cosas, hombre, no son tanto, esto no es una tabula rasa, ¿no? Es decir, las cosas cambian poco a poco y los chavales tienen que empezar a ver que realmente hay una estabilización y que las cosas empiezan a cambiar y que los mensajes son diferentes, pero además se mantienen en el tiempo, con lo cual, pues bueno, pues su vida va a empezar a cambiar. Así que, a pesar de la ira, de la frustración y de todos los cuadros que se han podido vivir en la familia, si la familia se pone en un cuadro de rehabilitación complementario, grupo de apoyo para la persona adicta, grupo de familiar para la persona familiar, pues seguramente consigamos que estos roles pues empiecen a sedarse de manera que la convivencia se facilite. Como no sé si ha sido un poco espeso el tema, pues hoy lo dejo aquí y ya seguimos hablando. Mañana no creo, pero bueno, en cualquier caso el lunes estamos aquí. Así que gracias por estar ahí y nada, que seáis buenos, que ya quedamos pocos. Besitos.